El poder del Espíritu. Charles G. F. Finney. Tercera parte. Promesa de Dios. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24 de la mañana. Sin duda la fe es una condición indispensable de la oración que prevalece. Hablo de la clase de fe que asegura la bendición. Debemos creer que recibimos la bendición específica que pedimos. No debemos pensar que Dios es un ser que si le pedimos un pan nos dará una piedra, o si le pedimos un pez nos dará una serpiente, según palabras de Jesús. En el relato de Marcos 11, los discípulos debían tener fe para un milagro, y es claro que se esperaba que creyeran que lo iban a recibir. Esa es la clase de fe debían tener. Ahora bien, ¿qué deben creer los seres humanos en relación con otras bendiciones? Es una cosa ilógica pensar que, si una persona ora por una bendición específica, Dios por algún misterio de su soberanía, le va a dar algo diferente, o se la da a otra persona, en otro lugar. Ese pensamiento no solo es tonto, sino deshonroso para Dios. Debemos creer que recibiremos las cosas que pedimos. Debemos creer que recibiremos las cosas que pedimos. ¿Cuándo estamos obligados a hacer este tipo de oración? ¿Cuándo debemos creer que recibiremos las cosas que pedimos? Mi respuesta es, cuando tengamos la evidencia de ello, y la fe siempre tiene esa evidencia. Una persona no puede creer una cosa, a menos que vea algo que considere evidencia. No está obligado a creer, y no tiene el derecho a creer que algo será hecho por alguien, a menos que tenga prueba de ello. La mayor expresión de fanatismo es creer sin tener prueba o evidencia. Suponga que Dios ha prometido algo de manera especial. Por ejemplo, Él dice que está más listo a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, que los padres a dar pan a sus hijos. Aquí debemos creer que lo recibiremos cuando lo pidamos en oración. Usted no tiene el derecho de anteponer un sí condicional y decir, Señor, si es tu voluntad, dame tu Santo Espíritu. Esto es un insulto para Dios. Anteponer un sí condicional a la promesa de Dios, donde Él no lo ha puesto, es equivalente a acusarlo de falta de sinceridad. Es como decir, Señor, si has sido sincero al hacer esta promesa, concédeme la bendición que te estoy pidiendo. Padre Celestial, mi Padre terrenal jamás me dio una piedra cuando le pedí pan, creo que tú estás más que dispuesto y listo a darme el don del Espíritu Santo. Agradezco tu gracia bendita, porque ciertamente yo no merezco la plenitud de tu presencia. Amén. Oraciones egoístas. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26 de la mañana. ¿Cómo lograremos esta influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Buscándola con oración ferviente y llena de fe. El Padre ha dicho que se deleita dando el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Alguien dirá, yo he orado pidiéndolo y no lo he recibido. Es porque su motivación al pedir no ha sido correcta. El apóstol Santiago dice que la causa de algunas oraciones no respondidas es, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones, Santiago 4:3. Un creyente prominente en cierta iglesia le dijo una vez a su pastor que había estado orando por el Espíritu por varias semanas y no lo había recibido. El ministro le preguntó cuál era su motivación al orar. La respuesta fue que quería ser feliz como lo eran las personas que él conocía que tenían el Espíritu. El pastor le replicó que aún el diablo oraría de esta manera. Que era mero egoísmo. El hombre se alejó enojado, con la convicción de que era un hipócrita y que sus oraciones eran egoístas. Contraria fue la actitud de David cuando oró que Dios lo sustentara con su Espíritu Santo para enseñar a los transgresores el camino de Dios y para convertir a los pecadores. Salmo 51:13. Un creyente debe pedir el Espíritu Santo para ser más útil y para glorificar a Jesús de una mejor manera, no para ser más feliz. Debemos examinarnos y ver que nuestras oraciones no sean motivadas por el egoísmo. Un creyente debe pedir el Espíritu para ser más útil y para glorificar a Dios de una mejor manera, no para ser más feliz. Utilice los medios que sean mejores para estimular sus pensamientos sobre este asunto y mantenga su atención enfocada en él. Si un creyente ora por el Espíritu Santo y luego distrae su mente con otros intereses y continúa en procura de objetivos mundanos, está tentado a Dios, se ha desviado de su objetivo y sería un milagro si recibiera lo que pidió. Dios no va a derramar esta bendición sobre usted sin que medie un esfuerzo de su parte. Debe darle la bienvenida a las más pequeñas impresiones de su espíritu. Tome la Biblia y vuelva sobre los pasajes que muestran la condición y la perspectiva del mundo. Mire al mundo, mire a su prójimo, a sus niños y considere su situación mientras permanecen en el pecado.
Entonces tendrá un incentivo para esforzarse y perseverar en oración hasta lograr la bendición de que el Espíritu de Dios habite en usted. Espíritu Santo, el egoísmo ha contaminado todas las áreas de mi vida incluyendo mis oraciones y aún mi deseo por lo que obviamente es tu voluntad para mí. Obra en mi corazón hasta que mis motivos sean purificados del deseo de ser feliz y del orgullo. Que tú seas la razón y el motivo de todas mis peticiones. Amén. Discipulado Santo. Sean llenos del Espíritu. Efesios 5:18 de la mañana. ¿Cuáles son las consecuencias de tener el poder del Espíritu de Dios obrando en su vida? Una de ellas es que le darán el calificativo de excéntrico, y probablemente lo merezca. No he conocido a una persona llena del Espíritu Santo que la gente no llame excéntrica. Y la razón es que son personas muy diferentes a los demás. Actúan bajo influencias diferentes, tienen una visión diferente de las cosas, los mueve motivos diferentes, y son guiados por un espíritu diferente. Usted puede estar tan saturado del Espíritu de Dios que su manera de actuar parezca extraña y excéntrica a quienes no comprenden su conducta. El apóstol Pablo fue acusado de estar loco por quienes no entendieron su forma de actuar, Hechos 26:24. Pero la verdad fue que el apóstol vio el asunto con tal claridad que puso en él toda su alma. Caminar con Dios y vivir por encima de las normas mundanas, lo pone a usted en conflicto con el mundo. Caminar con Dios y vivir por encima de las normas mundanas, lo pone a usted en conflicto con el mundo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, se sentirá acongojado por la Iglesia y por el mundo. Algunos creyentes piden la llenura del Espíritu pensando que así serán perfectamente felices. Jamás hubo un error más grande. Lea su Biblia y mire cómo los profetas y los apóstolos siempre estaban gimiendo y angustiándose por el estado de la Iglesia y del mundo. El apóstol Pablo habló de llevar siempre en su cuerpo la muerte del Señor Jesús, 2 Corintios 4:10 de la mañana, 12. Mientras más tenga del Espíritu, verá con mayor claridad la condición de los pecadores y de los creyentes y más se afligirá por ellos. Muchas veces su dolor y tristeza serán indecibles, Romanos 9:1-3. Y a menudo sentirá pena también por la condición del ministerio. Los creyentes espirituales frecuentemente lloran y gimen en secreto cuando ven las mentes nubladas de los ministros en relación con el espíritu, su mundanalidad y su respeto a los hombres. La espiritualidad del ministerio, aunque real, es con frecuencia tan superficial, que el pastor no puede simpatizar, y no simpatiza con quienes son espirituales. La predicación no satisface sus necesidades, no les provee alimento, no van con su experiencia. Aunque predique sana doctrina, todavía está en la edad de la infancia espiritual y necesita ser alimento para nutrir a la iglesia. Padre Santo, yo sé que seguir a Jesús implica un llamado a separarme del mundo. Lléname con tu Espíritu Santo para que yo pueda hacer un impacto en las vidas de quienes me rodean. Considero como el privilegio más grande ser llamado tu Hijo. Amén. Oposición. Así serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:12 de la mañana. Y usted tiene mucho del Espíritu de Dios, tiene que estar preparado para enfrentar también mucha oposición, tanto en la iglesia como en el mundo. Aún los líderes en la iglesia como en el mundo. Aún los líderes en la iglesia se le opondrán. Siempre ha habido oposición en la iglesia. Así ha sido desde que Cristo estuvo en la tierra. Yo puedo ver creyentes espirituales condenados al ostracismo y sufriendo fuerte oposición por ancianos y aún por ministros. Debe esperar conflictos frecuentes y agonizantes con Satanás. El diablo tiene muy poco problema con los creyentes que son tibios y de mente carnal, quienes no comprenden lo que son los conflictos espirituales. El demonio entiende que los cristianos espirituales son los que le están causando un gran daño y a ellos es que ataca. Sonríen cuando se mencionan estas cosas y por eso el diablo los deja solos. Estos creyentes no perturban a Satanás, ni éste los perturba a ellos. Entiende el demonio que los cristianos espirituales son los que le están causando un gran daño y a ellos es que ataca. Los creyentes espirituales tienen con mucha frecuencia terribles conflictos. Sufren tentaciones que no sufrían antes, pensamientos blasfemos, sugerencias para hacer obras de maldad que destruirían sus vidas, y así por el estilo. Si usted es espiritual, debe esperar este tipo de conflictos. Usted tendrá también conflictos mayores en su interior. Descubrirá a veces sus propias iniquidades haciendo extraños avances contra su espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, Gálatas 5:17 de la mañana. Yo he visto a creyentes espirituales gimiendo gran parte de la noche en conflicto con su corrupción interior, clamando a Dios en agonía para que el poder de la tentación se rompa. Pero usted tendrá paz con Dios.
Si la Iglesia, los pecadores y el diablo se le oponen, habrá una persona con quien tendrá paz, Dios. Ustedes que son los llamados a enfrentar estas pruebas, conflictos y tentaciones, y que gimen, oran, lloran, y tienen el corazón quebrantado, recuerden esta reflexión. Su paz, en lo que se refiere a sus sentimientos hacia Dios, fluirá como un río. Y tendrá paz de conciencia si son guiados por el Espíritu. No será aguijoneado constantemente ni mantenido en el potro de tormento por una conciencia culpable. Su conciencia estará calmada y tranquila como un lago en el verano. Padre, no temo enfrentar la oposición, venga ella del diablo o de otras personas, sí sé que estoy en el centro de tu voluntad. Que la paz de tu Santo Espíritu reine en mi corazón y mi vida, no importa lo que venga. Amén. Paz o poder. No por la fuerza ni por ningún poder, sino por mí. Espíritu. Zacarías 4:6. Hay una gran diferencia entre la paz y el poder que da el Espíritu Santo al alma. Los discípulos eran cristianos antes del día de Pentecostés y como tales tenían una cierta medida del Espíritu Santo. Deben haber disfrutado paz porque sus pecados fueron perdonados, y por ser justificados, pero no tenían el revestimiento del poder necesario para el cumplimiento de la tarea que les había asignado su Maestro. Tenían la paz que Cristo les había dado, pero no el poder que les había prometido. Esto puede ocurrir con todos los creyentes, y precisamente aquí está el gran error de la Iglesia y del ministerio. Se conforman con la conversión y no buscan hasta obtener el poder de lo alto. Por consiguiente, muchos cristianos no tienen poder ni con Dios ni con los hombres. Y no prevalecen con ninguno. Se aferran a una esperanza en Cristo, y aún entran al ministerio pasando por alto la advertencia de esperar hasta ser bautizados con el Espíritu Santo. Tenían la paz que Cristo les había dado, pero no el poder que les había prometido. ¿Por qué ocurre esto si Cristo prometió dar el Espíritu a quienes lo pidan? ¿Por qué se ora tanto y tan pocos creyentes reciben el poder de lo alto? ¿Por qué el gran abismo entre el pedir y el recibir? Mi respuesta es que no estamos dispuestos totalmente a tener lo que deseamos y pedimos. Dios nos ha dicho con claridad que, si guardamos iniquidad en nuestros corazones, Él no nos oye. Si somos indulgentes, faltos de amor, enjuiciadores, suficientes, resistentes a la convicción de pecado, rebeldes a confesar nuestro pecado ante quien hemos ofendido, o a quienes debemos hacer restitución, ¿qué podemos esperar? Si somos prejuiciados e insinceros, negativos, deshonestos, atrapados por ambiciones mundanas, le causamos agravio al Espíritu Santo. Apagamos el Espíritu con nuestras persistencias en justificar lo incorrecto, descuidando la oración y el estudio de su palabra, resistiendo sus enseñanzas y rehusando consagrarnos enteramente a Dios. El último y el mayor de los pecados. Con nuestra incredulidad insultamos a Dios rehusándonos a esperar recibir lo que Él ha prometido. ¡Qué blasfemia acusar a Dios de mentiroso! Padre, nunca puedo dejar darte gracias por la paz de corazón que viene al saber que mis pecados son perdonados. Pero, Espíritu de Dios, yo sé que esto es solo el comienzo de tu obra. Lléname con la vida divina que impacta al mundo y produce alabanza para ti. Amén. Diversiones inocentes. Ya sea que coman o beban cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 de la mañana. Oí Jehová hablar mucho sobre la indulgencia con las diversiones inocentes. A la luz de las palabras de Pablo es claro que no es inocente comprometerse en diversiones tan solo por satisfacer el deseo de divertirse. Dios ha hecho que el comer y el beber no sean agradables, pero este placer no debe ser nuestra máxima razón para ser indulgentes con él. Debemos tener un motivo superior a la gratificación. Dios no ha dicho, busquen lo que quieran porque lo quieren, sino, hagan todo por amor a Dios y al prójimo. Ninguna diversión es inocente a menos que su motivación sea complacer y honrar a Dios. Para que sea inocente la diversión a la cual nos dedicamos, debemos creer que complace y honra al Señor más que cualquiera otra cosa que pudiéramos realizar en ese momento. Cualquier cosa inferior resultará en disminución del poder espiritual. Ninguna diversión puede ser inocente si involucra la disipación de tiempo y dinero que podría ser mejor empleado para la gloria de Dios y el beneficio del hombre. La vida es corta, el tiempo es precioso, vivimos en un mundo caído que está en desesperada necesidad de luz espiritual. Se nos pide que trabajemos mientras dura el día. Ninguna diversión es inocente a menos que su motivación sea complacer y honrar a Dios. Todo nuestro tiempo y nuestro dinero son del Señor. Nosotros mismos somos del Señor. La manera tan liviana en que se mira este asunto sorprende y alarma. Me temo que es exactamente en este punto donde muchos creyentes se desilusionan. Hablando de diversiones se preguntan, ¿y qué hay de malo en ellas?
Mirando las cosas superficialmente, no ven nada contrario a la moral, y por lo tanto lo juzgan como inocente. No se preguntan si la acción se realiza con la atención puesta en la gloria y el reino de Dios. Ningún acto o curso de acción se debe tener por inocente sin inquirir en los motivos principales de la persona que actúa. Entonces, ¿nunca debemos buscar tales diversiones? Yo respondo que es nuestro privilegio y nuestra tarea vivir por encima del deseo de tales cosas. Cada deseo debe ser sometido, viviendo en la luz de Dios y en la comunión con el Espíritu, para no sentir la necesidad de tales diversiones para disfrutar y estar satisfechos. La mayor y la más pura de las diversiones es hacer la voluntad de Dios. Señor Jesús, vivo en un mundo que se consume en la búsqueda del placer. Llévame al lugar secreto de tu presencia y que yo descubra en ti mis deleites. Espíritu Santo, no puedo acabar con el desorden a menos que tú obres poderosamente en mi vida. Amén. La búsqueda del placer. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Colosenses 3:17 de la mañana. ¿Se debe tomar esta palabra del apóstol Pablo como un yugo de esclavitud? No me sorprende que ella perturbe ciertas mentes. Aquellos miembros de la Iglesia que son buscadores y amantes del placer piensan que no es práctica y la consideran esclavizante y una camisa de fuerza. Pero con toda seguridad no lo es para quienes aman a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismos. Sus propios intereses y placeres son nada comparados con los intereses y la complacencia de Dios. Encuentran su mayor felicidad en complacer al Señor, a quien aman por sobre todas las cosas, y en buscar el bien de los hombres, sus hermanos. Jesucristo dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. El requisito de hacer todo para la gloria de Dios no es otra cosa que llevar el yugo de Cristo. Es su voluntad expresada y no es difícil o pesada para una mente dispuesta y llena de amor. El requisito de hacer todo para la gloria de Dios no es otra cosa que llevar el yugo de Cristo. Con toda seguridad un creyente ha caído de su primer amor en Jesús si acude al mundo en busca de satisfacción. Una mente espiritual no puede encontrar gozo o alegría en una sociedad mundana. Para una mente así esa sociedad es necesariamente repulsiva. La sociedad mundana es insincera, vacía y en gran medida una impostura. Para una mente en comunión con Dios, su espíritu mundano y sus maneras son repulsivas y dolorosas, y reflejan la tendencia decadente de sus almas y del destino que les espera. Mediante la gracia, cada creyente tiene el privilegio de levantarse por encima de los que están hambrientos y sedientos de las ollas con carne de Egipto, los pasatiempos mundanos y las diversiones que hacen perder el tiempo. Los creyentes que desean vivir en la plenitud del Espíritu están obligados a mantener una vida consistente con su llamado. Debemos rechazar los deseos mundanos y abstenernos de toda manifestación externa de los tales. Debemos vivir por encima del mundo, siendo consistentes con nuestra mente celestial, que permite el gozo espiritual, y renunciar a la búsqueda de lo bajo y de los goces de hombres mundanos, desagradables y repulsivos. Es una triste piedra de tropiezo para los inconversos ver a creyentes buscando felicidad en este mundo. Padre Celestial, encuentro que estas palabras penetran profundo en el mundo y en mi propio corazón. He obtenido placer por tan largo tiempo de las fuentes equivocadas que solo por tu espíritu me puedo elevar sobre todo esto. Amén. Crecimiento espiritual. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro 3:18 de la mañana. Un requisito para crecer en la gracia y para tener poder espiritual es una intensa disposición y constancia en buscar un momento de la luz espiritual mediante la iluminación del Espíritu Santo. Y no obtendrá efectiva luz espiritual si no es por la enseñanza y revelación interior del Espíritu. La logrará solo si conserva la actitud de un discípulo de Cristo. Recuerde lo que él mismo dijo: cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Lucas 2:33 de la tarde. Él no será su divino maestro, a través del Espíritu Santo, a menos que renuncie al yo y viva en un estado de continua consagración a él. Para obtener y preservar las enseñanzas de Cristo, por su Espíritu Santo, debe orar por ellas de continua y fervientemente, y tener cuidado de no resistirlo ni agraviarlo. Otra condición para el crecimiento en la gracia es constante conformidad y adaptación con las enseñanzas del Espíritu, manteniendo nuestras convicciones junto con nuestro creciente conocimiento de la voluntad de Dios. Cada paso en la vida cristiana debe ser dado bajo la influencia del Espíritu Santo. Una mayor presencia y saturación de la plenitud del Espíritu es otra condición del crecimiento en el favor de Dios. No se puede enfatizar demasiado en que cada paso en la vida cristiana debe ser dado bajo la influencia del Espíritu Santo.
Algo que se debe lograr es la total enseñanza y guía del Espíritu para que en todas las cosas sea guiado por Él. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16 de la mañana. Porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Romanos 8:13 de la mañana. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Por lo tanto, recuerde siempre que para crecer en la gracia debe crecer en la posesión de la plenitud del Espíritu Santo en su corazón. Espíritu Santo, sin la luz que tú traes a mi senda no puedo continuar. Permaneceré ignorante de la verdad espiritual, a menos que tú me enseñes. Sin tu manifiesta presencia seguiré atado al pecado. Continúa tu obra redentora en mí. Amén. Unciones frescas. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4:31 de la mañana. Recuerde que cada paso de progreso en la vida cristiana debe ser dado por fe y no por obras. Es asombroso el error que cometen muchas buenas personas en este aspecto. Ciertamente considerar el crecimiento en la gracia como la formación de hábitos de obediencia a Dios ha llegado a ser costumbre casi universal. Pero el hecho real es que cada paso de progreso en la vida cristiana se da por una apropiación más plena y fresca de Cristo por la fe y un bautismo del Espíritu Santo más pleno. A medida que se nos revelan nuestras debilidades, flaquezas, pecados hostigantes, y nuestras necesidades, mediante las circunstancias a través de las cuales pasamos, encontramos nuestra verdadera ayuda solo en Cristo. Y logramos nuestro crecimiento a medida que nos apropiamos de Él, de una u otra forma, paso a paso, y seguimos el consejo del apóstol Pablo a los creyentes de Roma. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Romanos 1:14 de la tarde. Al vaciarnos más y más de nuestra suficiencia, a medida que renunciamos y desechamos toda esperanza de formar hábitos santos por nuestra obediencia, y por la fe logramos progresivos bautismos del Espíritu Santo, creceremos más rápido en el favor de Dios. Nada puede ser más erróneo y peligroso que la idea común recibida de algunos, de crecer mediante la formación de hábitos santos. Nada puede ser más erróneo y peligroso que la idea común recibida de algunos, de crecer en la gracia mediante la formación de hábitos santos. Apropiamos a Cristo en nuevas vidas mediante el Espíritu Santo por actos de fe solamente, y es por fe que somos santificados, de la misma manera que solo por la fe somos justificados. Usted debe orar y pedir el Espíritu Santo por fe. Debe apropiarse de Cristo y permanecer en Él por el Espíritu Santo. En cada paso que da en su progreso debe tener una unción fresca del Espíritu Santo mediante la fe. Padre Celestial, que mi fe siempre esté dirigida hacia ti. Guíame a los bautismos de tu Espíritu, cada vez más profundos, para que yo pueda glorificar a Jesús con toda mi vida. Que yo te ame y te sirva por siempre. Amén.